Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí conmigo hoy para un vídeo que, honestamente, aún me está dando escalofríos al pensarlo. Hoy vamos a sumergirnos en un momento verdaderamente conmovedor, un instante que tomó a todos por sorpresa y que terminó con lágrimas de pura emoción. Si están leyendo bien el título, vamos a hablar de cuando Kerem, en directo, rompió a llorar en el momento más inesperado. Sé que muchos de ustedes son grandes fans de Kerem, al igual que yo, y estoy seguro de que este momento les impactó tanto como a mí. Así que si aún no lo han hecho, les invito a que se suscriban a nuestro canal para no perderse ninguno de estos momentos tan especiales y para apoyarnos a seguir trayéndoles contenido que nos toque el corazón. Ahora vamos a adentrarnos en este suceso tan emotivo. Este momento que vamos a desgranar ocurrió durante una de sus transmisiones en vivo, de esas que a menudo son improvisadas, espontáneas y, por eso mismo, tan auténticas. Kerem estaba interactuando con su audiencia, como de costumbre, respondiendo preguntas, compartiendo anécdotas, y todo transcurría con esa energía positiva que lo caracteriza. La atmósfera era la habitual, llena de risas, comentarios ingeniosos y esa conexión genuina que Kerem sabe crear con cada uno de sus seguidores. Compartía detalles de su día, hablaba de sus proyectos con esa pasión que tanto admiramos, e incluso se permitía alguna broma interna que solo su comunidad más fiel entendía. Era un momento de total normalidad, de esa que tanto apreciamos en las redes sociales, donde la ilusión de cercanía se hace palpable. Pero de repente, sin previo aviso, algo cambió. El ambiente en la transmisión se tornó diferente. Había una pausa, una especie de silencio tenso que se apoderó de la pantalla. Kerem detuvo su discurso, su mirada se perdió por un instante, y la sonrisa que hasta hacía segundos iluminaba su rostro se desvaneció. Podíamos sentir el cambio a través de la pantalla, esa sutil pero inconfundible alteración en la energía. Los comentarios en el chat, que hasta entonces fluían a gran velocidad, comenzaron a ralentizarse, con muchos usuarios preguntándose qué estaba pasando. Había una expectativa palpable, una inquietud colectiva que flotaba en el aire virtual. Y entonces ocurrió. Vimos a Kerem con los ojos vidriosos intentando controlar sus emociones, pero era evidente que algo lo había conmovido profundamente. Un pequeño temblor en su labio inferior, una respiración que se hacía más profunda, señales inequívocas de que la contención empezaba a fallar. Las lágrimas empezaron a rodar por sus mejillas, no de forma dramática, sino con una suavidad que las hacía aún más conmovedoras. Por un instante la conexión con la audiencia pareció romperse, no por un fallo técnico, sino por la intensidad del sentimiento que lo embargaba. El sonido de su respiración se hizo más audible, y por un momento eterno, el mundo exterior pareció desaparecer, dejando solo a Kerem y sus emociones a flor de piel. ¿Qué pudo haber causado esto? Esa es la pregunta que muchos nos hicimos en ese momento, ¿verdad? El título nos promete el momento más inesperado, y ciertamente lo fue. No hubo ninguna señal previa, ninguna indicación de que una ola de emoción estuviera a punto de inundarlo. Nada en el transcurso de la conversación sugería que algo así pudiera suceder. Lo que sí sabemos es que Kerem es una persona que transmite mucha cercanía y empatía a través de sus transmisiones. Se nota que valora enormemente a su comunidad, a cada uno de sus seguidores. Sus palabras siempre están cargadas de agradecimiento, y sus acciones suelen reflejar esa profunda conexión que siente. Y tal vez, solo tal vez, fue precisamente esa conexión, esa ola de afecto y apoyo que recibe constantemente, la que lo desbordó. Imaginen estar ahí, recibiendo tanto cariño, tanta admiración, tantas muestras de aprecio de miles de personas, y en un instante, todo eso se materializa en un sentimiento tan puro que las palabras se quedan cortas. A veces la gratitud puede ser tan abrumadora que la única forma de expresarla es a través de las lágrimas. Es la expresión más honesta y visceral de un corazón rebosante. Otra posibilidad, y esto es pura especulación basada en la personalidad de Kerem, es que tal vez recibió un mensaje, una historia de alguien en su comunidad que lo impactó de manera personal. Sabemos que él suele leer comentarios y mensajes de sus seguidores con atención, y a veces, las historias que comparten pueden ser increíblemente conmovedoras, llenas de luchas, de superaciones, de momentos de vulnerabilidad. Si recibió un mensaje en ese preciso instante, o si algo que había leído previamente resonó profundamente con él en ese momento, que le recordó alguna experiencia propia o que simplemente lo conmovió por la fortaleza de quien lo escribió, eso podría haber sido el detonante. Su empatía es uno de sus mayores dones, y a veces, la empatía
Nos lleva a sentir el dolor o la alegría de los demás como si fueran nuestros. Es esa capacidad de ponerse en el lugar del otro, de absorber sus emociones, lo que lo hace tan especial y admirado. También es importante recordar que por muy fuerte que uno parezca en las redes sociales, todos somos humanos y tenemos nuestros momentos. Detrás de las pantallas, de los filtros, de las sonrisas forzadas, hay personas con sus propias cargas, sus propias reflexiones. Quizás hubo algo en su vida personal, un recuerdo fugaz, una reflexión profunda sobre su camino, sobre las personas que lo han apoyado, sobre los obstáculos que ha superado, que simplemente afloró en ese instante. Las transmisiones en vivo tienen esa particularidad de ser espacios íntimos, donde a veces las defensas bajan y las emociones fluyen con mayor libertad. Es como si la misma naturaleza espontánea de estos encuentros virtuales creara el ambiente perfecto para que los sentimientos más profundos salgan a la luz. Ver a alguien como Kerem, que a menudo nos inspira con su energía y su positivismo, mostrarse vulnerable de esta manera, es algo que nos recuerda a todos que compartimos esa misma humanidad. Nos recuerda que la fuerza no reside en la ausencia de emociones, sino en la capacidad de sentirlas y, a pesar de ellas, seguir adelante. Lo que Kerem hizo después de ese momento de llanto fue igualmente significativo. A pesar de la intensidad del momento, no se escondió. No intentó disimularlo ni lo ignoró. Se tomó un respiro, se secó las lágrimas con la mano, respiró hondo para recuperar la compostura, y con una voz que aún temblaba un poco, logró retomar la transmisión. Y lo hizo con una sinceridad que, en lugar de alejar a su audiencia, los acercó aún más. Es ese tipo de autenticidad la que construye conexiones reales y duraderas. No se trató de una actuación, sino de una reacción humana genuina ante una emoción poderosa. Verlo recomponerse y agradecer el apoyo silencioso de su comunidad que inundaba el chat con mensajes de aliento, demostrando una vez más la fuerza de su carácter, fue un espectáculo en sí mismo. No se disculpó por su emoción, no intentó ocultarla, simplemente la vivió y la compartió, y eso es lo que hizo que el momento fuera tan poderoso y memorable. Su resiliencia, su capacidad para canalizar esa emoción y seguir conectando, fue inspiradora. Analicemos un poco más la reacción de la audiencia. En el chat, durante y después del llanto seguramente hubo una avalancha de mensajes de apoyo, de te entendemos, estamos contigo, gracias por tu sinceridad, no te preocupes, aquí estamos. Esa es la magia de una comunidad bien establecida. En lugar de juzgar, ofrecen consuelo y comprensión. Ver esa ola de amor virtual, esa demostración de apoyo incondicional, debió haber sido un bálsamo para Kerem en ese momento. Es un recordatorio de que detrás de las pantallas hay personas reales que se preocupan, que se identifican con sus emociones y que quieren lo mejor para él. La comunidad de Kerem demostró estar a la altura, ofreciendo ese refugio seguro que cualquier persona necesitaría en un momento de vulnerabilidad. La respuesta fue unánime, apoyo y cariño. Este evento nos deja varias lecciones importantes, no solo sobre Kerem, sino sobre la naturaleza humana y el poder de las redes sociales cuando se usan con corazón. Primero, la importancia de la autenticidad. En un mundo donde a menudo se busca la perfección y se proyectan imágenes idealizadas, mostrarse vulnerable puede ser una fuente de fortaleza. Nos enseña que ser real es valioso. Segundo, el poder de la conexión humana. Las redes sociales, cuando se usan para construir comunidades, para compartir experiencias y para ofrecer apoyo, pueden ser una fuente inagotable de afecto y solidaridad. No son solo plataformas de entretenimiento, sino espacios donde florecen la empatía y el compañerismo. Y tercero, la empatía. Kerem demostró una gran capacidad para conectar con los sentimientos de los demás, y esa misma empatía seguramente le fue devuelta en forma de comprensión y cariño. La reciprocidad emocional es fundamental. Este momento inesperado de lágrimas de Kerem en directo no fue un signo de debilidad, sino una poderosa manifestación de su humanidad, de su gratitud, y de la profunda conexión que ha forjado con su audiencia. Fue un recordatorio de que detrás de cada figura pública, de cada creador de contenido, hay una persona con emociones, con altibajos, y que la vulnerabilidad, cuando se muestra con honestidad, puede ser increíblemente inspiradora. Nos enseñó que está bien sentir, está bien emocionarse y que a menudo, los momentos más inesperados, los que nos toman por sorpresa, son los que más nos marcan, los que nos unen y los que nos recuerdan nuestra humanidad compartida. Esos instantes de cruda honestidad son los que crean lazos verdaderos. Y bueno, para ir cerrando este vídeo, quiero reiterar lo impactante que fue este evento.
Vimos a Kerem llorar de emoción en el momento más inesperado, un instante que nos recordó su lado más humano y la fuerza de la comunidad que lo rodea. Fue una lección de autenticidad, de empatía y del poder de la conexión que podemos crear a través de estas plataformas. Fue un recordatorio de que incluso en la era digital, los sentimientos más profundos y las conexiones más genuinas residen en la vulnerabilidad y la honestidad. Espero de verdad que hayan disfrutado de este análisis de este momento tan especial. Me encantaría saber qué pensaron ustedes cuando vieron este vídeo, o si se enteraron después. ¿Cómo reaccionaron? ¿Qué les transmitió? ¿Se identificaron con sus emociones o con la respuesta de la audiencia? Dejen sus opiniones en la sección de comentarios, me encanta leerlos y saber sus perspectivas. Su participación hace que este canal sea mucho más enriquecedor, creando un espacio de debate y reflexión compartido. Y si este vídeo les ha conmovido, les ha parecido interesante o simplemente han disfrutado pasar este rato conmigo, les pido de corazón que dejen un asterisco me gusta. Su apoyo es fundamental para nosotros. Compartan este vídeo con amigos o familiares que también sean fans de Kerem o que aprecien este tipo de historias humanas, esas que nos tocan la fibra sensible y nos recuerdan lo que realmente importa. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para que les lleguen todas las notificaciones de nuestros próximos vídeos, donde seguiremos explorando momentos que nos inspiran y nos conectan. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.